no necesariamente es una fuerza. Pueden ser varias fuerzas las que se estén aplicando, por supuesto, ¿verdad? O sea que esta fuerza de acá la vamos a entender como la sumatoria de fuerzas. Recuerden que esto fue para el examen pasado. Recuerden que para el examen pasado vimos que a un mismo objeto, a un mismo bloque, a una misma caja, se le pueden aplicar varias fuerzas, ¿verdad? Incluso con ángulos, incluso, habían fuerzas de fricción y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ver ya lo que es el concepto de trabajo. Porque la semana pasada, ya recordé, la semana pasada vimos el concepto de trabajo, pero únicamente vimos una fuerza que se le estaba aplicando. O la fricción, o nada más un par de fuerzas por ahí, pero pueden haber varias fuerzas que intervengan en un mismo objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a ir directo a ejemplos. Veamos este ejemplo, chicos. Dice que cuál es el trabajo realizado a la caja adjunta. Digamos de que esta caja se va a mover. Okay, se va a mover una distancia de 5 metros. Okay, se tiene que mover hasta este punto a una distancia de 5 metros. Pero para mover esa caja se le aplicaron varias fuerzas. Bueno, voy a ponerle que la masa de la caja es 30 kilogramos. Y se le aplicaron varias fuerzas. ¿Cuáles fueron esas fuerzas que se le aplicaron? Bueno, vamos a ver. Se le aplicó una fuerza de 80 newtons por acá. Esa fuerza tiene un ángulo con la horizontal, ¿verdad? Tiene un ángulo puede ser de 60 grados. Aparte de eso, tenemos una fuerza que va hacia atrás. Pongámosle que esa fuerza es de 10 newtons, va al contrario del movimiento. Y aparte de eso, tenemos la fricción, que yo les voy a decir que la fricción es de 2 newtons. Ok, vean que ahora ya tenemos 3 fuerzas que están interviniendo en este proceso, ¿verdad? Tenemos la fuerza de 80 newtons, tenemos la fuerza de 10 newtons y tenemos la fuerza de 2 newtons, que es la fuerza de fricción. Lo primero que yo les aconsejaría que hagan acá es que calculen las componentes de la fuerza de 80 newtons, porque recuerden que ahí me va a desprender una componente horizontal, ¿verdad? Y una componente vertical. Que realmente la vertical no me va a afectar tanto. O sea, recuerden que para trabajo nada más me van a servir las fuerzas que van en favor del movimiento. Aunque bueno, esta fuerza para arriba puede ser que sí la necesitemos en algún momento. De hecho, por ahora, en este no lo vamos a necesitar, pero ahorita voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean que perfectamente se puede utilizar o necesitar esa fuerza vertical. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál era la función que se aplicaba para encontrar la fuerza en horizontal? ¿La función sen o la función cos? ¿Cuál era? Para la fuerza en horizontal. Cos. Cos, escuché varios por ahí. Perfecto. Cos, claro, la función cos era la que me generaba la fuerza en horizontal. Pues vamos a ver cuánta fuerza en horizontal tenemos ahí. Serían los 80 newtons multiplicado por el coseno de 60. Pero, profe, esto es lo mismo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Solo Sí, estamos como pero repasando. repasando para luego incorporar una cosa que quiero agregarles por ahí. Ok. Sí. Ok, nos da 40 en horizontal. Muy bien. Nos da 40 newtons en horizontal. De ahí esta 80 ya ni me funciona. Si yo quiero calcular acá la sumatoria de fuerzas, ¿verdad que lo que tendríamos que hacer es agarrar los 40 newtons que van para la derecha y restarle estos 10 newtons de acá y también restarle estos 2 newtons de acá? Porque tanto los 10 newtons como los 2 newtons, ambos se oponen al movimiento. ¿Okay? Ambos van contrario al movimiento. Entonces, vamos a hacer esa sumatoria de fuerzas, que serían los 40 newtons, le restamos los 10 newtons que van contrarios al movimiento, y también le restamos los 2 newtons que son la fricción. Eso nos da 28. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas
es 28 newtons. Y además de eso, sabíamos que teníamos que desplazar la caja una distancia de 5 metros. Perfecto. Y ya Profe, con esta información podemos calcular el trabajo, ¿verdad? Dígame. la fórmula que usamos aquí había sido cos o sen. ¿La que usamos dónde, perdón? Para sacar la fuerza horizontal era en cos o en sen que se En sacaba. cos. Sí, recuerde que la horizontal se saca con coseno y la vertical se saca con la función seno. Sí, que por ahora no estamos necesitando la vertical, ¿verdad? Por ahora la que va para arriba no la estamos necesitando, pero la vamos a necesitar en algún momento, que de hecho, bueno, es el ejemplo que seguiría ahorita. Listo, ahí está claro, entonces. Eh, Perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es calcular el trabajo. El trabajo es la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Entendamos fuerza. Es que a mí lo que me preocuparía es que usted piense que cuando hablamos de esta fuerza es solo una. No. Entendamos esta fuerza como todas las fuerzas ya sumadas o restadas en caso de verdad. O sea, como la sumatoria de fuerzas. Entonces acá simplemente el trabajo sería igual a la fuerza aplicada, que la fuerza aplicada fue de 28 newtons, multiplicado por el desplazamiento que tenemos, que son 5 metros. Entonces, 28 por 5 nos da 140 newtons. Julius, perdón. El trabajo se medía en Julius. Muy bien. Y hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí es básicamente lo mismo que estuvimos viendo la clase anterior. Ahora, quiero que vean este otro ejemplo. Muy bien, vean este otro ejemplo. ¿Cuál es el trabajo realizado si se necesita desplazar la caja 1,5 metros? Entonces yo les voy a escribir acá la caja, le voy a dibujar la caja. Es el que vamos a ver más avanzado, profe. Sí, ya este es un poquito, bueno, más avanzado digo yo porque hay que hacer más cosillas, pero es de lo mismo que ya ustedes, digamos, en el tema anterior habían visto. Entonces digamos de que yo les doy esta caja y les digo que tiene una masa de 50 kilogramos. ¿Ok? Y a esa caja le intervienen las siguientes fuerzas. Vamos a tener una fuerza para allá. Va a ser muy parecido. Una fuerza para allá, que tiene un ángulo de 20 grados con la horizontal. Esa fuerza, digamos de que es de 180 newtons. Igual, una fuerza para allá, de unos 20 newtons. Pero aquí es donde viene el detalle. Usted me puede decir, profe, pero es lo mismo. Ok, aquí es donde viene el detalle. Y lo que les voy a regalar acá no es la fricción, sino que yo les voy a regalar el coeficiente de fricción. Y les voy a decir que es 0,03. En ese caso, chicos, tendríamos entonces, ¿ok? En ese caso tendríamos entonces que calcular la fricción. Porque yo no le estoy regalando la fricción, le estoy regalando el coeficiente de fricción. Es diferente, ¿verdad? Eso lo habíamos detallado la vez pasada. Recuerden que la fricción se calculaba con la fórmula μ, que es la constante, por la normal. Ah, eso quiere decir entonces que en este caso vamos a necesitar la normal. Que si ustedes recuerdan el concepto de normal, yo esperaría que lo recordemos todos, ¿verdad? Lo vimos para el examen pasado. Si ustedes recuerdan, el concepto de normal era una fuerza perpendicular hacia arriba, que era la que igualaba las fuerzas de arriba y de abajo, ¿verdad? Tienen que igualar las fuerzas que van hacia arriba y que van hacia abajo. Ya aquí entonces entran varios conceptos adicionales. Vamos a ocupar el peso, por ejemplo, la fuerza que va para abajo. Vamos a necesitar la componente vertical, que es la fuerza que va para arriba. Por supuesto que la horizontal también la vamos a necesitar. Y bueno, vamos a necesitar todos esos detalles. Entonces, entremos a ver cómo nos va. Voy a calcular la fuerza horizontal con coseno y la fuerza vertical de una vez. Voy a calcular las dos de una vez. Aquí fijo, vamos a ocupar las dos con seno. Entonces agarramos 180, lo multiplicamos por cos del ángulo, que es cos de 20, y eso dice que nos da 169,14.
Entonces quiere decir que la fuerza horizontal es 169,14 newtons. La fuerza que va para arriba es con sen, perdón. Sen del ángulo. Entonces 180 por sen del ángulo es 61,56. Newtons. Y voy a calcular el peso, que ustedes se acuerdan, chicos, que el peso era masa por gravedad, ¿verdad? Ven, en este problema sí vamos a necesitar la masa. Masa por gravedad es el peso. Entonces, la masa, que son 50 kilos, por la gravedad, que ustedes saben que es 9,8. Y eso nos da un peso de 490 newtons. Muy bien. Ahora, todo esto que estoy haciendo es para poder calcular la normal. Porque la normal la vamos a ocupar en la fórmula de fricción, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la normal la analicemos y recordemos qué era, chicos. ¿Qué era la normal? La normal era una fuerza que iba hacia arriba, pero esa fuerza es la que tiene que hacer que lo que va para abajo sume lo mismo que lo que va para arriba. Básicamente lo que hacíamos era al peso restarle esta fuerza que va hacia arriba. ¿Verdad? Básicamente eso era lo que hacíamos para calcular la normal. Entonces vamos a hacerlo de esa misma forma. Si al peso, que son 490 newtons, yo le quito 61,56 newtons, que son los que van hacia arriba, eso me da una diferencia de 428,44. Esta tiene que ser la normal, definitivamente, porque entonces vean lo que sucede. Si yo le pongo a la normal esos 428,44 newtons, y luego sumamos las fuerzas que van para arriba, efectivamente me va a dar lo mismo que el peso, que son las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, comprobémoslo. 428,44, si le sumamos los 61,56, vean que efectivamente me da 490. Entonces, efectivamente la normal está correcta. Recuerden que tiene que sumar lo mismo las fuerzas que van para arriba que la fuerza de peso que va hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y para qué todo esto de la normal? Para poder calcular la fricción. Recordemos que la fricción es la constante μ, que es 0,03, multiplicado por la normal, que la normal descubrimos que es 428,44 newtons. Entonces eso nos daría 0,03 por 428,44, nos da una fricción de 12,85. Newtons, ¿verdad? Y la fricción, recuerden que la fricción es una fuerza que va acá en la superficie y esa fricción siempre va contraria al movimiento, chicos. Profe, Dime. ¿cómo es que hacía para sacar la N? Ok, así si se lo digo, como muy en resumen, digamos, es simplemente a la fuerza que va hacia arriba restarle el peso. Más bien al revés, perdón, al peso restarle la fuerza que va hacia arriba. Porque, digamos, la normal lo que tiene que hacer es que se igualen fuerzas hacia arriba con fuerzas hacia abajo. Ese es básicamente el trabajo de la normal. Fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a fuerzas hacia abajo. Entonces, las fuerzas que van para arriba, que son esas dos, tienen que sumar lo mismo que las fuerzas que van para abajo, que bueno, es el peso en realidad, la que va para abajo. Y entonces ese es el trabajo de la normal, que se igualen esas fuerzas. Ok. Y ahí encuentra la diferencia, ¿verdad? Lo que hace falta para que sean iguales, digamos, de alguna forma. Claro, sí. Sí. Muy bien, entonces tendríamos una fricción de 12,85 newtons. Y ahora sí, chicos. Vamos entonces la sumatoria de fuerzas. Vean que se relaciona mucho con el tema pasado, chicos, con el tema de las leyes de Newton y todo esto, ¿verdad? Más que todo la segunda ley de Newton. Es básicamente lo mismo. Vamos ahora a calcular entonces la sumatoria de fuerzas. Lo único que cambia es que de ahí al final lo que voy a calcular es el trabajo, ¿verdad? Con la fórmula de trabajo, pero después de ahí el funcionamiento de las fuerzas, de los ángulos, de la normal, del peso, de la fricción, todo es lo mismo de la vez pasada. Todo es lo mismo. Vamos a ver, la sumatoria de fuerzas sería la siguiente. Recuerden que para sumatoria de fuerzas solo tomamos en cuenta las fuerzas horizontales, o sea, las que van a favor del movimiento, que serían esta y la fricción, que es la que acabamos de encontrar y que por supuesto la necesitábamos. Entonces la sumatoria de fuerzas sería agarrar 169,14 newtons
y restarle esas dos fuerzas que van contrarias al movimiento. O sea, le restamos los 20 newtons y también le restamos los 12,85 newtons. Lo cual nos daría 169,14. Le restamos los 20 newtons que van contrarios al movimiento y le restamos los 12,85 que son la fricción. Y nos da 136,29. Esa es la sumatoria de fuerzas. Y ya podemos calcular sin ningún problema el trabajo. Muy fácil, ¿verdad? El trabajo ya, porque ya tenemos todo. Recuerden que el trabajo es igual a la fuerza aplicada multiplicado por el desplazamiento. Recordemos que por fuerza aplicada entendemos la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces el trabajo nos daría fuerza aplicada, 136,29, multiplicado por la distancia recorrida, que recordemos que necesitamos recorrer 1,5 metros, ¿verdad? Me lo decían arriba. 136,29, si lo multiplicamos por 1,5, dice que nos da un trabajo de 204,43. Julius. Profe, pero eso de fuerza es 169,14 menos 20 menos 12, menos 12,85. ¿Sí, correcto? Ah, ok, ok. Restar todas, digamos, el 169,14 es la única fuerza que va hacia la derecha. Es la única que va a favor del movimiento. Los 20 newtons van contrarios, entonces se restan. Y la fricción, de por sí esa siempre va contraria, entonces siempre se resta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Vamos a hacer un problemilla más para ir ya casi que terminando. Hoy solo es una lección. Ah, bueno, no sé si ocupa copiar ahí. Alguien me falta, no sé, de copiar. Sí, yo voy. Ok, le doy chance. Listo. Listo, profe.
¿Listo, chicos? Sí. Ok. Vamos a hacer uno más. Si terminamos, este lo van a hacer ustedes solos. Yo les voy a dar un chance y luego le vamos a revisar. A ver. Vamos a hacerla sencilla. Solamente les voy a dar una fuerza aplicada para que eso no se nos complique mucho. 40 kilos. Y solamente se le aplica esta fuerza de 150 newtons. Y el ángulo es de 60 grados. Ahí está. Van a resolverse esa operación, bueno, ese problema. Lo único que tienen que considerar, ¿verdad? Es que van, bueno, les tengo que dar el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, digamos de que es 0,05. Ahí está. Con esa información ya se lo pueden resolver. Cualquier duda me avisan, chicos, acá voy a estar. Entonces, solo para ir corroborando, chicos, la fuerza horizontal les tuvo que dar 75 newtons y la componente hacia arriba les tuvo que dar 129,90. Ahí desaparecen estos 150 newtons. El peso les tuvo que dar 392 newtons. Entonces, a la hora de calcular la normal, que sería simplemente restar el peso con esa fuerza que va hacia arriba, hicieron 392 menos 129,90. Y la normal les tuvo que dar exactamente 262,1. Continúen ahí, ya casi vemos cuánto da la respuesta final. La fuerza de fricción les tuvo que dar 13,10, chicos. Y recuerden que la fuerza de fricción, una fuerza
que va contraria al movimiento. Entonces, a la hora de calcular la sumatoria de fuerzas, nos tiene que dar 75 newtons, que son los que van hacia la derecha. Le restamos los 13,10, que es la fricción, ¿verdad? $61,9. Ok, esa es la sumatoria de fuerzas. Ahora, mucho cuidado porque la pregunta es la distancia, ¿verdad? Recorrida. Lo que tienen que hacer es tomar la fórmula de trabajo y despejar la distancia recorrida. Ya con eso se termina el problema. Voy a hacerlo porque ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Entonces vamos a ver. La fuerza la puedo pasar a dividir porque está multiplicando. Entonces les va a quedar que la distancia recorrida es igual al trabajo dividido entre la fuerza. Por lo tanto, la distancia recorrida es el trabajo que el trabajo me lo regalaban 90 julios entre la fuerza que es 61,9. Tiene que darnos una distancia de 14,37 metros. 14,37 metros, esa es la distancia que se recorrió. Y de nuevo, chicos, eso sería todo por hoy. Me avisan si tienen alguna pregunta, alguna duda por ahí respecto a este ejercicio. ¿Está todo claro? Sí, profe. Ok, chicos. Estamos entonces por hoy y nos estamos hablando la próxima clase. Bueno, profe.